bien, niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con lo que refiere nuestro tema de propiedades de los números, vamos a abarcar los criterios de divisibilidad, para lo cual es importante conocer el siguiente concepto que nos dice: los criterios de divisibilidad son unas reglas que empleamos para saber si un número es divisible entre otro. Tomando en cuenta entonces esta definición, vamos a analizar los criterios respectivos. El criterio de divisibilidad del 2 nos indica que un número es divisible entre 2 si termina en una cifra par o en 0. Tomando en cuenta entonces las cifras respectivas, por ejemplo tenemos 230, nos indica si es divisible entre 2. Podemos indicar que sí es divisible entre 2 porque termina en 0, que es uno de los requisitos correspondientes del criterio. Si dividimos 230 entre 2, va a ser igual a 215. El otro ejemplo nos dice: 2758 es divisible entre 2. Sí es divisible porque termina en 8, porque 8 es un número par. Si dividimos 2758 entre 2, va a ser igual a 1379. Ahora veamos el criterio de divisibilidad del 3. Te dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, 45 es divisible entre 3 porque si sumamos las cifras de 4 más 5 va a ser igual a 9. 9 es múltiplo de 3 porque si multiplicamos 3 por 3, como producto nos va a dar 9. Por lo tanto, 9 va a ser su múltiplo respectivo. Si comprobamos la división de 45 entre 3, va a ser igual a 15. Veamos ahora otro ejemplo. 35.472 es divisible entre 3. ¿Por qué? Si sumamos 3 más 5 más 4 más 7 más 2, va a ser igual a 21. Y concluimos que 21 es múltiplo de 3, porque si multiplicamos 3 por 7, va a ser igual a 21. Comprobando, si dividimos 35.473 entre 3, nuestro resultado va a ser igual a 11.824. Ahora veamos el criterio de divisibilidad del 4. Nos dice que un número es divisible entre 4 si el número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de 4 o cuando termina en un doble cero. Por ejemplo, acá 8100. Si ubicas bien, las dos últimas cifras terminan en 0. Por lo tanto, podemos decir que es divisible entre 4 porque ya te dije que termina en 0. Si comprobamos y dividimos 8100 entre 4, va a ser igual a 2025. El otro ejemplo nos dice: 824 es divisible entre 4. Si verificamos bien, pues podemos observar que las dos últimas cifras es múltiplo de 4, porque si 24 tomamos en cuenta como múltiplo, resulta de la multiplicación de 6 por 4, que va a ser igual a 24. Si comprobamos en la división de 824 entre 4, va a ser igual a 206. El siguiente criterio de divisibilidad es del 5. Un número nos dice que es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 325 es divisible entre 5. Sí, es divisible porque termina en 5. Si observamos bien la cantidad,
de 325 dividido entre 5, vamos a obtener como resultado el cociente de 65. El otro ejemplo nos dice, 23.670 es divisible entre 5, si es divisible porque termina en 0. Si comprobamos y dividimos 23.670 entre 5, nuestro resultado va a ser igual a 4.734. Ahora analicemos el criterio de divisibilidad del 6. Nos indica que un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3 a la vez, es decir, cuando es par o divisible entre 3. Por ejemplo, acá tenemos 162 y tenemos que verificar si es divisible entre 6. Podemos decir que es divisible porque si analizamos bien, termina en un número par, para empezar, que en este caso es 2. ¿Sí? Entonces podemos decir que es divisible entre 2. Pero tenemos que comprobar también si es divisible entre 3. Por lo tanto, sumamos las cifras respectivas para verificar si es múltiplo de 3. Sumamos 1 más 6 es igual a 7, más 2 va a ser igual a 9. Por lo tanto, comprobamos que es múltiplo de 3, porque 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, 162 es divisible entre 6. Veamos el ejemplo número 2. 318 es divisible entre 6. ¿Por qué es divisible entre 2? Simplemente porque termina en 8, que es una cifra par. Y es divisible entre 3, porque si sumamos 3 más 1, que es igual a 4, más 8, va a ser igual a 12. Y 12 es múltiplo de 3, porque si multiplicamos 3 por 4, va a ser igual a 12. No te olvides entonces, para el criterio de divisibilidad del 6, tienen que ser divisibles entre el 2 y entre el 3. Si no es divisible entre uno de ellos, pues ese criterio no es válido. Veamos ahora el criterio de divisibilidad del 7. Un número es divisible entre 7 si al restar al número sin la cifra de la unidad, el doble de la cifra de las unidades, el resultado es un múltiplo de 7. Eso incluye también al 0. Si no sabemos si el número obtenido es múltiplo de 7, podemos repetir el proceso de dicho número. Por ejemplo, tenemos que saber si es divisible 161 entre 7. ¿Qué hacemos primero? Tomamos estas dos primeras cifras, es decir, de la centena y la decena sin la unidad. ¿Sí? ¿Cómo está acá? Que es el 16. El doble de la cifra de la unidad, que en este caso es 1, el doble de 1, vamos a tomar en cuenta para realizar la resta, es decir, de 16 menos el doble de la unidad, que es 2 por 1. Por lo tanto, 2 por 1 va a ser igual a 2. 16 menos 2 va a ser igual a 14. Podemos observar que 14 es múltiplo de 7, porque si multiplicamos 2 por 7 o 7 por 2 va a ser igual a 14. Y podemos concluir entonces que 161 es divisible entre 7. Bueno, continuando entonces con el otro ejemplo de criterios de divisibilidad de 7, vamos a tomar en cuenta este otro ejemplo, donde nos indica si es divisible 5215 entre 7. Para la solución, ¿qué es lo que debemos realizar? Tomamos en cuenta estas tres cifras, es decir, de la unidad de 1000, la centena y la decena, sin la unidad correspondiente. Por lo tanto, ese valor lo tenemos acá. Luego, tomamos el doble de la unidad, es decir, vamos a multiplicar 2 por 5. Tomando en cuenta estas dos cantidades, vamos
o dos expresiones, vamos a restar entre ambas expresiones. Es decir, 521 menos el doble de la unidad, es decir, 2 por 5. Por lo tanto, va a ser igual. 521, 2 por 5, que es 10, es decir, menos 10, va a ser igual a 511. Si observamos bien, 511 aún no nos es claro verificar que sea múltiplo de 7. Entonces, para facilitar el trabajo, volvemos a realizar el mismo procedimiento, tomando en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar las cifras de la centena y la decena sin la unidad, es decir, 51. Restamos con el doble de la unidad, en este caso que es 1. Como podemos observar ahí. Ahora realizamos la operación. 51 menos 2 por 1, que es igual a 2. Nuestro resultado final va a ser igual a 49. Como 49 es múltiplo de 7, porque si multiplicamos 7 por 7, nos va a dar como producto 49, que va a ser el múltiplo respectivo, podemos concluir que 5215 es divisible entre 7. Ahora vemos el otro criterio de divisibilidad del 8, donde nos indica que un número es divisible entre 8 si el número formado por las últimas 3 cifras es múltiplo de 8 o termina en 3 ceros. Cabe destacar que esta parte de este criterio de divisibilidad se toma en cuenta cuando un número presenta cifras mayores a 3. Entonces, en relación a ello, tenemos el siguiente ejemplo. Es divisible 36.000, más bien dicho, 288 entre 8. Si analizamos bien estas 3 últimas cifras, que es 288, para averiguar, tenemos que dividir entre 8 para saber si es múltiplo del 8. Es decir, si dividimos 288 entre 8, vamos a poder obtener un resultado de 36 del cociente y el resto va a ser igual a 0. Por lo tanto, indicamos que 288 es múltiplo de 8 porque 36 por 8 es igual a 288. Por lo tanto, concluimos que 36.288 es divisible entre 8. Ahora veamos este otro ejemplo. ¿Es divisible 3.000 entre 8? Sí es divisible porque la regla nos dice que si termina en 3 ceros consecutivos, es divisible entre 8. Ahora veamos el criterio de divisibilidad del 9. Nos indica que un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, acá tenemos 1845 es divisible entre 9. Podemos deducir que sí es divisible entre 9 porque si sumamos 1 más 8 más 4 más 5 va a ser igual a 18. Y 18 sabemos que es múltiplo de 9 porque si multiplicamos 9 por 2 va a ser igual a 18. Por consecutiva indicamos que 1845 es divisible entre 9. Veamos este otro ejemplo. 39.744 es divisible entre 3. Para comprobar, tenemos que sumar los números correspondientes. Es decir, sumamos 3 más 7 más 4 más 4. El 9, si te ubicas bien acá, la estamos excluyendo porque nos va a dar igual un múltiplo respectivo, así que lo podemos tachar. Y tomar en cuenta solamente las cifras que son diferentes a 9.
Entonces, por lo tanto, sumamos 3 más 7 igual a 10, más 4, 14, más 4, 18. Por lo tanto, 18 es múltiplo de 9. Porque si multiplicamos 9 por 2, va a ser igual a 18. Ahora veamos el criterio de divisibilidad del 10. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Por ejemplo, acá tenemos 340 es divisible entre 10. Podemos indicar que sí es divisible porque termina en 0. 23.480 es divisible entre 10 porque termina en 0. Tomamos en cuenta el criterio de divisibilidad del 11, pues nos indica que un número es divisible entre 11 cuando la suma de sus cifras que ocupan la posición par menos la suma de las cifras que ocupan la posición impar es igual al número del múltiplo 11 y que también incluye al 0, porque el 0 también es múltiplo respectivo de cualquier número. Por ejemplo, si vemos acá, nos dice es divisible 2596 entre 11. Si analizamos bien, vamos a tomar en cuenta primero la suma de las cifras que ocupan la posición impar, es decir, la posición 1 y la posición 3. Sumamos. Por lo tanto, 2 más 9, que va a ser igual a 11. Ahora vamos a sumar las cifras que ocupan la posición par, que en este caso está en la segunda posición y en la cuarta posición. Es decir, sumamos 5 más 6, que es igual a 11. Posteriormente tenemos que restar ambos resultados, es decir, 11 menos 11 va a ser igual a 0. Por lo tanto, el 0 es múltiplo del 11, por consiguiente concluimos que 2596 es divisible entre 11. Muy bien, niños, cuídense, un abrazo y bendiciones para ustedes y sus familias.